Buenos días, señoras y señores diputados. Saludamos también a la prensa que desde primera hora de la mañana están ahí acompañándonos. Vamos a comenzar la comisión no permanente de estudio sobre las inundaciones prácticamente está cumpliéndose ahora un año. Ruego al señor secretario que dé lectura a la orden del día. Gracias, señor presidente. Punto primero del orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Y punto número 2, conclusiones y cierre. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Como recordarán sus señorías, en la pasada comisión retiraron los grupos parlamentarios las conclusiones que habían presentado en aras de buscar el consenso, de unificar criterios de cara a la elaboración del dictamen de esta comisión. Y esta presidencia, como ha sido habitual a lo largo de esta comisión, pues ha sido generosa, ha sido en los planteamientos, en dar tiempo a que se busque puntos de acuerdo, y así va a seguir siendo hasta que concluya, probablemente con toda seguridad hoy. Por lo tanto, para ver si se consiguió ese acuerdo, vamos a continuar, pero previamente vamos a aprobar el acta de la sesión anterior si no hay ningún inconveniente. ¿Se aprueba? Se aprueba por sentido. Pues seguidamente los grupos parlamentarios tendrán un turno de 3 minutos para manifestar en la comisión si se llegó a un acuerdo, y si no, pues presentar nuevamente las conclusiones o documentos que crean oportuno hacer las valoraciones que crean oportuno. Recuerdo al portavoz de Izquierda Unida, le estoy diciendo cómo se va a desarrollar la comisión. Voy a dar un turno de 3 minutos a los portavoces de los grupos parlamentarios para que informen a la comisión si efectivamente, como dejamos en la comisión anterior, se ha llegado a un acuerdo, a un consenso sobre las conclusiones, y si es así, pues elevarla al dictamen, y si no, pues pasar a su votación. Tiene la palabra por tiempo de 3 minutos, aunque seremos generosos en el tiempo, como he dicho antes, el portavoz de Agrupación de Diputados PRECRE, don Damián Benito. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, en principio, pues nos reafirmamos ya en lo que dijimos en la pasada reunión de esta comisión. Entendemos que la información recibida por parte del Gobierno de Extremadura ha sido la adecuada, correcta, en lo que se refiere a la valoración de los daños y a los daños producidos, con lo cual entendemos que el Gobierno ha hecho, digamos, lo que tenía que hacer. En lo que no podemos estar de acuerdo, y no estamos, es en la actitud de los comparecientes que solicitó esta comisión, que excepto el presidente de APAGA Saja Extremadura, el resto no han comparecido en comisión, como son el presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma y el presidente de la Comunidad de Regantes de Montijo, Canal de Montijo. Creemos que era imprescindible para realizar un dictamen de esta comisión serio la información de estas personas que no han querido, con todo su derecho, lógicamente, no han querido comparecer. Yo creo que en demasiadas ocasiones nos está ocurriendo ya que las comisiones no permanentes piden comparecencias de instituciones públicas de ámbito nacional y no comparecen, muchas veces por razones bastante peregrinas. En este caso, no es este caso, puesto que las razones que alegan son simplemente que el artículo tal les confiere la posibilidad de no venir. Pero en otros casos hemos ya recibido razones bastante peregrinas para no comparecer aquí en comisión. Yo creo que esta institución, que es la Asamblea de Extremadura, no este grupo parlamentario ni siquiera este diputado, sino esta institución que es la Asamblea de Extremadura, merece por parte de algunos representantes de instituciones públicas un respeto que en algunos momentos raya en faltárselo. Y eso no lo digo concretamente por estos 3 comparecientes que lo han hecho en función de sus derechos. Nosotros
consideramos, en primer lugar, que esta mesa debería manifestar, de alguna manera, su malestar porque no hayan comparecido estas personas. Por escrito, deberíamos manifestar nuestro malestar. Y creo que eso no llevaría a ningún tipo de guerra entre instituciones. Simplemente, pues decirles que nos hubiera gustado que hubieran estado aquí y que, de hecho, pues lo que teníamos que dictaminar pues ha quedado bastante cojo, aún no están ellos aquí. Y, en segundo lugar, nos manifestamos en que los desembalses fueron inadecuados. Nadie ha venido a esta comisión a convencernos de lo contrario. Vistos los daños producidos, que, como ha dicho el Gobierno, visto las declaraciones del presidente de Asaja, nosotros consideramos que esos desembalses fueron inadecuados. Y esa palabra, inadecuados, no la vamos a quitar de nuestro dictamen. Luego hay dos cosas que queremos que vayan en el dictamen. Tres cosas. Primero, que el informe del Gobierno ha sido correcto en cuanto a la explicación de los daños y la evaluación de los mismos. Dos, que mostremos, que la mesa de esta comisión muestre su malestar por la falta de presencia de estos comparecientes que tenían que venir de organismos públicos. Y, en tercer lugar, que aparezca en el dictamen que los desembalses fueron inadecuados. Con eso nosotros llegaríamos a un acuerdo. Creo que si los demás grupos están en esta línea, pues bien, y si no, pues nosotros nos mantenemos en lo que dijimos el otro día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor Escobar, por tiempo de 3 minutos. Bien, usted sabe que el consenso final que se pretendía no se produjo, quizá porque nos quedamos agarrados a algunos términos. Comparto en buena medida el desarrollo de la intervención que ha tenido el señor Benito y lo que se exponía en esa intervención. Nosotros creemos que sí había que enviar una carta o una comunicación desde esta comisión a los funcionarios no comparecientes o a las administraciones responsables de esos funcionarios no comparecientes, porque si no tenían obligación legal, sí nos parece que tenían obligación moral de acudir y aportar su información, que nos parecía absolutamente necesaria. Nosotros nos ratificamos en Izquierda Unida en las conclusiones que elaboramos en su día, que nos parecen bastante sencillas, bastante breves, que recogen un poco lo que ocurrió, que se constata que fue un año hidrológico extraordinariamente abundante, que se produjo una circunstancia de nivel de llenado de los embalses en fechas en las que habitualmente no están tan llenos y no caen tantas precipitaciones, una serie de circunstancias que reconocen que efectivamente se produjo una situación extraordinaria, una situación infrecuente. Nos parece que no hemos tenido conocimiento de cuál es el organigrama de decisiones en el organismo que decide sobre la cuenca. En la Junta de Explotación no hemos sabido quién realmente toma las decisiones, puesto que hay unas actas de una de las reuniones que se hicieron en las que había muchísima gente presente, desde comunidades de regantes hasta técnicos, pasando por responsables políticos, y no hemos podido determinar en qué engranaje de la cadena de mando se tomaba la decisión de desembalsar o no desembalsar. También constatamos que la respuesta que se dio desde la Administración Autonómica fue rápida y eficiente, pero no era ese el motivo de la comisión, sino la comisión era tratar de determinar las causas que habían provocado esas inundaciones, ese nivel inusualmente alto del Guadiana, que provocó determinados daños en infraestructuras y en bienes y en explotaciones agrícolas. O sea, constatamos que efectivamente la respuesta de la Administración Autonómica fue correcta, nos parece que fue rápida, pero no era ese el objetivo de la comisión. El objetivo era otro: evaluar daños y buscar las causas por las que se han producido. Y ahí no hemos llegado a un consenso, no hemos llegado a determinar qué es lo que ocurrió. De hecho, este año está siendo un año hidrológico también bastante abundante y, sin embargo, no ha habido los problemas que hubo entonces, porque desde hace ya bastante fecha ya se empezó a desembalsar, que es probablemente lo que habría que haber hecho el año pasado. Digamos que este año el efecto beneficioso de esta comisión ha sido encender las alarmas y las alertas para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en aquella época, en aquellos días de marzo y de abril, en los que hubo precipitaciones inusualmente abundantes, un nivel de llenado muy alto de los embalses y, sin embargo, se ha secuenciado los desembalses, que nos parece que es lo que no se hizo. Izquierda Unida ofreció en su momento, sin un texto alternativo, suavizar el lenguaje, de quitar embalses temerarios, decisiones precipitadas, pero nos parece que fueron inadecuados. Y en ese sentido coincido con las conclusiones del señor Benito, que desde luego los embalses, valorando todas esas variables que había, ponderando todas esas variables, desde luego hubo algo que no se hizo bien.
Y en ese sentido nos ratificamos en que hubo algo que no se hizo bien, que se podía resumir en una frase de embalses inadecuados, desembalses inadecuados. Y hasta ahí podemos llegar, más no, porque naturalmente detrás de nosotros hay organizaciones agrarias, hay personas, hay gente que nos dice que estaban convencidos por el tratamiento histórico que se daba a los desembalses, que no se hizo como habitualmente se hacía. No hay que esperar a que un embalse esté al 90% para empezar a desembalsar. Si además coincide que todos los embalses tienen un nivel muy alto, la posibilidad de compensar el nivel de llenado de unos embalses con otro no se produce. Entonces, ese cúmulo de circunstancias provocó pues, unas decisiones que creemos que fueron inadecuadas y que provocaron unos daños. Por eso, hasta ahí podemos llegar en el acercamiento a unas conclusiones de esta comisión. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, don Diego Sánchez Duque, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer las intervenciones de los diferentes portavoces, pero nosotros también pues, nos ratificamos en lo que ya dijimos en la comisión anterior. Yo creo que estamos más cerca de lo que nos separa, ¿no? Yo, por las reflexiones que he estado escuchando atentamente al portavoz del PRESCRE, al señor Benito y al señor Escobar, creo que a lo mejor lo que nos diferencia es la terminología, porque hay una cuestión que ha quedado clara y ha quedado patente, y yo creo que es fundamental. Es decir, todos los grupos hemos reconocido lo que ha sido la actuación del Gobierno de Extremadura. Ha sido correcta, ha sido positiva, fue rápida, fue eficaz y puso encima de la mesa lo que ningún gobierno hizo antes, que también hay que valorarlo, casi 14 millones de euros. Y creo que el objetivo de esta comisión, que era el analizar los daños causados y la valoración de los mismos, hemos tenido documentación suficiente para hacer ese estudio de daño y esa valoración. Creo que ahí también lo compartimos. Creo que a lo mejor ustedes están un poco molestos porque no han venido a comparecer el director o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el delegado del Gobierno o algún presidente de una comunidad regante. Pero creo que tenemos informe más que suficiente para lo que era el objetivo de esta comisión, que era la valoración de esos daños que se hizo de manera rápida y eficaz por parte del Gobierno regional, pero se hizo. Lo más grave es que no se hubiera hecho, como en gobiernos anteriores, que ni se hizo, o si se hizo, no se puso la parte económica, que era lo más importante, insisto, y este Gobierno ha puesto encima de la mesa 14 millones de euros. Y luego hay otra parte importante, que por lo menos desde este grupo parlamentario es de lo que estábamos convencidos. Vamos a hacer esas valoraciones, pero a la vez vamos a proponer, como nosotros ponemos en nuestras conclusiones, acciones recomendadas para que esto no vuelva a suceder, que esto ya sucedió hace un año, lamentablemente y desgraciadamente. Vamos a intentar poner los medios, con esos informes que tenemos y con esos estudios que tenemos. Por eso a mí también me gustaría que ustedes pudieran sumarse, ya que ustedes no lo han hecho, que yo lo respeto profundamente, a las acciones recomendadas que ha hecho el Grupo Popular, que creo que también en la comisión anterior estaban de acuerdo un poco por incorporarlas al dictamen final. Yo le pediría también que estas recomendaciones, que lo que pretenden es dirigírselas a los responsables de los organismos competentes, dirigírselas para intentar que no volviera esto a suceder en Extremadura. Creo que esto es importante y creo que deberían sumarse a estas recomendaciones. El decir que hubo algo que no se hizo bien, utilicemos la terminología que utilicemos. A toro pasado, causa-efecto, ya es muy fácil, porque si yo digo, o dicen los técnicos, mejor dicho, los profesionales, lo que se ha hecho fue lo mejor que se pudo hacer para evitar catástrofes mayores, tomar decisiones, tener la responsabilidad de tomar esas decisiones en esos momentos, cuando aquí se ha reconocido por parte de los dos grupos, por parte del Grupo de Izquierda Unida, Verde Sí y del PRES-CRES, y aquí está en sus conclusiones, estábamos ante unas precipitaciones, y leo las conclusiones de Izquierda Unida, infrecuentes, copiosas en estas alturas del año hidrológico. Estábamos con unas precipitaciones que si eran de 44 litros por metro cuadrado en esa época, subíamos a picos de 135.
Estábamos en las conclusiones que si llovía 9 días, las precipitaciones eran de 9 días de media, en los últimos 20, 30, 40 años de registro, eran 25 días lo que llovieron. Estábamos que había ríos, como era el río Rueca o el Gébora, que no estaban regulados. ¿Qué cúmulo de circunstancias teníamos en 24 o en 48 horas para tomar ese tipo de decisiones? No vamos a tener confianza en los profesionales. ¿Cómo vamos a dudar de esa presunción? ¿Cómo vamos a dudar, Dios mío? Pero ¿quién mejor que ellos para tomar esas decisiones para causar los menos daños posibles? ¿Qué ocurrió? De acuerdo, todo el mundo lo vio. ¿Que tenemos que evitar que ocurra? Creo que estaremos todos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Y es lo que aquí que creo que tenemos que pretender. Si ya me da igual que sean inadecuados, que sean adecuados, que no se haya hecho algo bien, que se haya hecho mejor, que se haya hecho peor. Precisamente hace un año ahora, lamentablemente, creo que se actuó. Por el Gobierno regional, de acuerdo. Mire usted que hay que mandarle una carta desde la mesa de esta comisión. Lamentamos profundamente que ustedes no hayan querido comparecer. Sus motivos tendrán, sus razones tendrán. Yo lo dije en la comisión anterior. Todo el mundo tenemos representantes en la Cámara Alta y en la Cámara Baja para poderlos convocar y ahí sí tienen la obligación de ir. Lo pueden hacer perfectamente. Cada uno tendrá sus razones, pero yo creo que nosotros con lo que teníamos que elaborarlo. Teníamos que transmitirle a los ciudadanos que esta Asamblea, que todos los grupos parlamentarios estamos estudiando, analizando para intentar que esto no vuelva a ocurrir en Extremadura. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Lamentablemente los hechos ya están ahí. Vamos a transmitirle ahora ese espíritu de concordia, ese espíritu de consenso, que nosotros lo que queremos es que en Extremadura esto no vuelva a ocurrir. Creo que serían las mejores conclusiones que le podíamos presentar a los ciudadanos de Extremadura y más concretamente a las zonas afectadas. Agricultores, ganaderos, profesionales, trabajadores, familias. Vamos a transmitirle eso. Creo que deberíamos y tenemos la responsabilidad, y yo creo que ustedes son, con todos mis respetos y cariño, grupos serios, responsables, rigurosos, de confianza y que se puede llegar a un consenso. A lo mejor a otros no le podía decir lo mismo, porque es lamentable que abandonaran buscando otras cosas distintas a lo que todos queríamos, al principal grupo de la oposición. Lamento profundamente que siga sin intervenir y sin asistir y sin acudir a esta comisión. Porque eso sí me hace a mí dudar si realmente estaban buscando los objetivos que perseguíamos o no se estaban buscando esos objetivos o se estaban buscando otros. Por eso yo agradezco públicamente su interés, su participación, su trabajo, sus estudios, su valoración que han podido hacer. Creo que el paso es muy poco lo que nos falta. Después ya del espacio que llevamos y el tiempo que llevamos trabajando con esto, creo que es muy poco el paso que nos falta para decir a los extremeños, aquí llegamos a un acuerdo. Aquí llegamos a un punto que no vuelva a ocurrir en Extremadura. Y de acuerdo, son cuestiones técnicas, señor Benito. Pero si quiere usted, la comisión, mire, son compañeros, pero lo entiendo. Pues pueden manifestar el malestar de que hayan venido a comparecer. Pero creo que me gustaría que llegáramos a ese consenso de responsabilidad ante los ciudadanos y que nos sumáramos todos. Esto lo haríamos de todos los grupos, estas valoraciones y estas acciones recomendadas que presentamos las hiciéramos extensivas a los 3 grupos que hemos participado en esta comisión. Por mi parte, sigo insistiendo, me iría profundamente, aún no profundamente, pero sí me iría preocupado si no pudiéramos llegar, creo que a este punto ya de lo que llevamos, que no llegáramos a ese consenso, que creo que es lo que realmente los ciudadanos quieren escuchar hoy día, creo que es lo que quieren escuchar. Estamos dispuestos a que yo creo que le daremos una forma, redactemos 3 puntos para que poder llegar a ese acuerdo y a ese consenso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Voy a dar otro pequeño turno de intervención, muy breve, para que manifiesten la posición los demás grupos a las distintas intervenciones. Yo, después de escuchar al señor Sánchez Duque, me reitero en lo que he dicho. Es decir, yo creo que no vale decir que vos técnicos tomaron la decisión mejor o más correcta. Yo entiendo que vos técnicos, por supuesto, las decisiones que tomaron las hicieron pensando que era lo mejor
pero eso no quiere decir que no se pudieran equivocar. Y, de hecho, en España han habido en otros sitios pues verdaderas catástrofes donde los técnicos han hecho lo que querían que debían hacer y, sin embargo, los resultados no han sido los que se querían hacer con esas acciones. No vale decir que los técnicos son los que saben, claro que son los que saben, y son los que tienen que tomar decisiones, por supuesto que tienen que tomar decisiones, pero está claro que si se hubieran tomado unas decisiones distintas a las que se tomaron, a lo mejor no se hubieran producido los daños que se han producido. Pero claro, eso no lo podemos saber porque los que tenían que venir aquí a contárnoslo, pues no han venido. Y como esos escritos, esos informes, yo no soy, ni en mi partido ahora mismo hay ningún técnico en la materia yo pues necesito preguntar, necesito hablar con esta gente, preguntarle y decirme que me diga, por ejemplo, pues, como he dicho que otras veces, ¿cuánta gente había de vacaciones? ¿Cuánto personal había de vacaciones durante aquellas fechas? Por ejemplo. Y si esas vacaciones del personal pudieron afectar de alguna manera al tema de los desembalses. Seguramente a lo mejor me dicen que no y a lo mejor me explican perfectamente cómo es, pero esa duda yo la voy a tener siempre, porque no han querido venir aquí. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, esos desembalses produjeron daños. Daños que han sido bien valorados por el Gobierno, bien valorados, y actuado rápidamente. Estoy de acuerdo con el señor Sánchez Duque en que esos 14 millones están muy bien puestos cuando se pusieron y que se intentó corregir los daños que se habían producido. Ahora, de ahí a decir que las decisiones que se tomaron fueron más correctas, oiga, hay una diferencia. Yo chapo al Gobierno y lo digo en mi informe. Pero los desembalses esos, si se hubieran hecho de otra manera, posiblemente hubieran producido o menos daños o ningún daño. Y claro, eso es algo que no sabremos porque estos señores pues no han venido a contárnoslo. Entonces, yo entiendo que el señor Sánchez Duque pues quiera que esto pues quede, se minimice lo máximo posible. Yo lo entiendo, porque está en el partido que está y defiende los intereses que defiende. Pero debe comprender que el decir que hubo desembalses inadecuados, y utilizo esa palabra que hemos utilizado desde el principio y es la que he puesto en el informe, desde el principio, inadecuados, yo creo que eso hay que ponerlo. Eso hay que ponerlo, igual que vamos a poner. Y además estoy de acuerdo, las medidas que ustedes proponen, sin ningún problema. Lo dije yo otro día, sin ningún problema. Pero hay que decir que esos desembalses fueron inadecuados porque causaron unos daños. ¿Que llovió mucho en esa época? Claro que llovió mucho, pero es que tienen que estar preparados para que llueva de esa forma. Los planes que se hacen en las presas para la prevención de posibles problemas tienen que contar con eso. Tienen que contar con eso, que va a haber años que van a ser, van a tener una pluviosidad muy por encima de lo normal, que va a caer en poco tiempo, y eso lo tienen que prever. Eso es que no ha sido de repente es un terremoto. Eso no es de repente. Ellos tienen que saber y prever que está lloviendo mucho en muy poco tiempo y que se están llenando los pantanos y que los ríos, como dice usted, que no están regulados, pueden crear problemas, porque en toda España ocurre esto cuando hay... Usted fíjese usted con la gota fría en todo el levante español, si no se tuvieran en cuenta estas cosas, que a lo mejor en 24 o 48 horas caen más de 1.000 litros por metro cuadrado. ¿Qué pasaría? Pues estarían todos los días inundados. Y de hecho ha habido catástrofes, precisamente por falta de actuación de los técnicos, por equivocación. Yo no digo que no va con mala voluntad. En absoluto, yo no, en ningún momento pienso que ningún técnico hace las cosas por mala voluntad, pero se puede equivocar como lo podemos equivocar nosotros. Y creo que aquí hay que decir que fueron inadecuados los desembalses. Y no estamos diciendo, vamos, no estamos colgando a nadie de una cuerda, ni estamos fusilando a nadie. Estamos diciendo que fueron inadecuados porque crearon daños. ¿Y por qué esta gente tiene que estar preparada para que cuando ocurren esas cosas, solucionarlas? Sin causar daños. Yo creo que esto no es, de verdad que yo creo que más light la propuesta nuestra no puede ser. Pero, desde luego, en el dictamen tiene que ir la palabra desembalses inadecuados. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora Cobar. Brevemente. Yo quería recordar que no estamos juzgando a nadie, especialmente al Gobierno extranjero no le estamos juzgando, ni estamos pidiendo dimisiones, ni estamos pidiendo que roden cabezas. Se trata de averiguar lo que ocurrió y nada más. Entonces, desde luego, la expresión mínima que podemos aceptar nosotros es que fueron embalses inadecuados, que se secuenciaron mal. La secuencia de los desembalses no fue la adecuada. Y luego, las propias recomendaciones que hace el señor Duque para el próximo, para acciones futuras o para situaciones nuevas, justifican que en una situación parecida habría que tomar cautelas que no se tomaron. O sea, si usted repasa las recomendaciones que hacen y que nosotros compartimos,
Efectivamente, hay que hacer cosas que no se hicieron. Eso que ustedes recomiendan ahí son recomendaciones de tipo técnico que seguramente darían más seguridad, suponen aumentar las cautelas y las prevenciones sobre lo que ocurrió. Si todo estuviera correcto y todo se hubiera tomado bien y dejamos a la imprevisión de las circunstancias excepcionales lo que ocurre, probablemente ustedes no harían esas recomendaciones que hay que hacer. Entonces, comparto con el señor Benito que efectivamente estamos con un lenguaje relativamente moderado, que no estamos pidiendo dimisiones ni estamos condenando a nadie, sino que ha faltado información, que tampoco había ningún riesgo en que no la dieran. Si no estamos aquí, estas comisiones no solventan cuestiones penales. Pero efectivamente ustedes recomiendan que se hagan una serie de cosas que probablemente no se hicieron, nada más. Y luego tampoco hay ningún drama, señor Duque. Si llegamos sin ninguna conclusión, pues tampoco pasa nada. Es verdad que digamos que tenemos que hacer los esfuerzos mayores, pues se constata eso, de que se ha intentado, de que no ha habido, de que por pequeñas diferencias al final no hay consenso y, bueno, tampoco pasa nada. Creo que hay que dramatizar el disenso, porque es un disenso no dramático el que tenemos. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor Sánchez Duque. Muy brevemente. Muchísimas gracias de nuevo a los dos portavoces. Usted, don Pedro, le caracteriza la habilidad, darle la vuelta. Claro. Dice, las acciones recomendadas que ustedes hacen es porque algo no se hizo bien. No. Yo creo que precisamente esta comisión venía lo que venía. Venía a estudiar y a valorar todo lo que hemos hecho, el trabajo que hemos realizado, y luego no somos profesionales. Sí, hemos tenido reuniones con muchos profesionales y con muchos técnicos, efectivamente, pues para intentar qué podemos hacer. Claro, algo se ha hecho mal y por ahí justificamos que los desembalses han sido inadecuados. Yo lo he dicho, una vez que ya lo hemos visto, pues a lo mejor, no lo sé, yo felicito, insisto, y le doy la enhorabuena a todos los profesionales y técnicos que actuaron durante esos 2 días. Insisto, y a toda la gente que voluntariamente participó en evitar catástrofes mayores. Si yo lo he dicho al principio y cada vez me voy dando más cuenta de que las diferencias son mínimas, es cuestión de terminología. No nos tenemos que obsesionar si el desembalse fue adecuado o inadecuado. Claro, una vez que ya vimos qué es lo que pasó, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Claro, pero yo creo que ahora ya es muy fácil, una vez que vimos todo, las fotografías y vimos la catástrofe que allí estuvimos presentes, pues claro, ahora es muy fácil decirlo, pero yo creo que ese consenso, pues yo creo que podía existir. Efectivamente, tampoco es dramático, que no lleguemos a un acuerdo. Por eso somos formaciones políticas distintas, ¿no? Una cosa es que yo soy persona de entendimiento, ¿no? Y me apasiona que haya entendimiento porque creo que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero vamos, tampoco lo voy a dramatizar. Efectivamente, si no llegamos a un acuerdo, pues yo creo que tendremos que someter a votación nuestras conclusiones y luego ya pues en pleno debatirlas. Sí, agradecerle, sinceramente, que se sumen a estas acciones recomendadas que podían ir en el dictamen, pero creo que es cuestión de terminología, Creo que es cuestión de terminología, de desembalse inadecuado, ¿no? Al final va a ser una palabra la que posiblemente nos marque un poco la pequeña diferencia, ¿no? Que igual se hubiera podido, si hubiéramos trabajado más intensamente, y lo hemos hecho, bien es cierto, y lo tengo que decir, y hemos tenido reuniones los 3 grupos parlamentarios en intentar buscarlas, pero creo que va a ser cuestión de una palabra lo que nos pueda llevar a ofrecer unas conclusiones y otras, ¿no? Insisto, y termino. Agradecerles de nuevo que se sumen a estas acciones recomendadas, que vayan al dictamen, y nosotros tampoco tenemos inconveniente, pues no lo sé, si quieren ustedes abstenernos y mandarle una carta porque a ustedes los veo tan apenados porque no han venido a comparecer, pues le manden ustedes una carta, que lo podían hacer como grupo parlamentario propio, créeme. No sé cuál es la diferencia de enviarle esa carta para lamentar la no comparecencia desde su grupo parlamentario que mandársela desde la mesa de la comisión. No lo sé cuál será la diferencia, pero vamos, no obstante, yo creo que también ahí son matices que podíamos llevar a cabo. Por mi parte, nada más, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Esta presidencia, una vez que ha escuchado las distintas intervenciones, creo que debemos estructurar las votaciones en 3 partes. La primera votación sería la procedencia, si procede enviar una carta, como acaba de decir el señor portavoz. La letrada de la comisión tiene un pequeño borrador, si le parece, se le leo.
y luego le votamos. La segunda votación serían las conclusiones de los distintos grupos parlamentarios y la tercera votación, aparte, me gustaría que se daré lectura de la valoración de las actuaciones del grupo parlamentario que las ha presentado, que propone acciones, para que se voten aparte. Daré lectura de ellas ahora cuando... ¿Las acciones recomendadas se votarían aparte? Sí. Señor presidente, yo creo que las acciones estas forman parte están en el conjunto del dictamen. No se puede el dictamen dividir en 3 partes o en 4 partes. El dictamen es un dictamen único, conjunto. Es decir, lo que aporta cada grupo forma parte del dictamen total. No es cuestión de que el dictamen del Partido Popular lo votemos en 3 partes y el nuestro en 2. Yo creo que eso no sé. Señora letrada no lo dirá, pero yo entiendo que el dictamen es una cosa conjunta. Es decir, ¿cómo vamos a separar las medidas del resto de opiniones y de conclusiones a lo que lleva el Partido Popular? No lo entiendo. Sí. El Grupo Parlamentario Popular de Extremadura Unida hace la valoración presenta sus conclusiones y luego en otro apartado propone. No, está en el mismo documento todo. Yo he recibido todo en el mismo documento. Claro, eso es dictamen. O sea, ¿se vota entero o no se vota? Perdón. Presidente. Como el otro día los grupos parlamentarios retiraron las conclusiones, los documentos, pues se está presentando ahora prácticamente, ustedes se han ratificado y los demás también. Tiene la palabra el señor Sánchez. Señor Benito, esto es otro acto de generosidad más que queremos hacer. Mire usted, el documento efectivamente es entero, pero dándole la posibilidad de, según yo he escuchado sus intervenciones, que se suman a las acciones recomendadas. Si votan el dictamen entero, posiblemente lo votan en contra, se abstengan. Y como yo le he visto interés en que quieren sumarse a las acciones recomendadas, por eso le he ofrecido que si quiere que se puede votar aparte, pues para que se puedan sumar a estas acciones recomendadas. Es decir, que nos da igual. Si ustedes se quieren sumar, encantados. Si es un punto más de que dé patente, pues ese ofrecimiento de generosidad, de consenso, de llegar a un acuerdo. Y, hombre, yo creo que tenemos que intentar unir o estar más de acuerdo o dejar lo que nos desune, que lo que nos desune es la palabra desembalse inadecuado, al resto. Vamos a intentar que el resto, por lo menos, lo hagamos como yo creo que hay que hacerlo. Lo mismo que yo le he ofrecido que si nosotros nos tenemos que abstener para que se haga adelante esa carta de lamentando la no presencia o la no comparecencia de los 3 intervinientes que usted ha citado antes, pues nosotros facilitaremos que esa carta se envíe también. Es decir, no sé. Señor presidente, nosotros, vamos a ver, yo no, este partir historias no, vamos a ver. Una cosa es que yo esté de acuerdo con parte del dictamen del Grupo Popular y otra cosa es que el dictamen no se vote completo. Es decir, yo, desde luego, lo que no vamos a hacer aquí es votar por partes, porque esto es porque por otro lado vamos a votarlo de desembalse inadecuado también por otro lado, aparte, y luego podamos aparte, pues no sé, alguna conclusión más que tenga el señor Escobar y al final. Hombre, aquí de lo que se trata es decir, yo, al final, pues me he sabido con la mía y esto que yo decía ha salido para adelante. Pues mire usted, aquí sale el dictamen para adelante o no sale para adelante. Lo demás son historias. Y si la carta no sale, pues tampoco sale la carta. Pero vamos a ser serios. O sea, no vamos a andar aquí partiendo a ver si nos salimos de aquí por la puerta diciendo que lo mío ha salido para adelante. No, eso no es serio. Muchas gracias, señor diputado. Si no hay ninguna intervención más, una vez escuchado a los intervinientes, creo que hay que ceñirse a las votaciones de las conclusiones, porque si no hay acuerdo no tiene sentido ni votar lo de la carta, ni votar las acciones recomendadas, y pasamos a votar las distintas conclusiones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, vamos a votar las conclusiones de la agrupación de diputados Prescré. ¿Votos a favor? 2. ¿Votos en contra? Sesión rechazada. Seguidamente pasamos a votar la del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes. ¿Votos a favor? 2. ¿Votos en contra? 4. Y en tercer lugar, votamos las conclusiones del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. ¿Votos a favor? 4. ¿Votos en contra? 2. Aprobado. Sí. Perdón, la comisión no ha terminado.
se elevarán al Pleno las conclusiones con los votos particulares que han presentado los grupos parlamentarios y se publicarán en el Boletín Oficial de la Asamblea el dictamen y, en su caso, pues los votos particulares rechazados a petición de los grupos parlamentarios proponentes. Sin nada más, se levanta la sesión.